Hola amigos, ¿cómo están? 22:19, 10:19 p.m. en Madrid, 4 de marzo de 2025, martes. Hola mundo, hola Europa, hola América, hola todo el mundo. Hay unos cuantos videos que quiero grabar, ¿no? Y después de los que tengo anotado por aquí y por allá también, después quiero imprimir el paquete de gobierno, el paquete político económico de gobierno de María Corina, para irlo leyendo aquí y comentarlo. Que tengo impresora nueva que me la autorregalé para los Reyes Magos. Me la trajo Amazon, pero sin papel regalo, porque me la regalé yo misma. Bueno, hay varias cosas que quería comentar. Bueno, respecto a Óscar Pérez, ya, no quiero hablar más de eso. Hay una persona que me mandó una información muy interesante, un análisis muy interesante, donde entre otras cosas me dice que si Óscar Pérez era un líder de verdad, tenía que haber preservado la vida de la mujer embarazada, ¿no? Que es lo que hace un líder, ¿no? Decir a que hay una mujer embarazada, etcétera. No actuó como un líder. De hecho, ellos sí dispararon. 2 de los que lo fueron a capturar están muertos. Y cuando él dijo que nadie les pagaba, claro que estaban tarifados. Por supuesto que estaban tarifados. Detrás de esa cara de hombre que se lanza en paracaídas con un perro y detrás de esos ojos verdes, puede ser que hubiese una mala persona. Vamos a dejarlo hasta allí porque está muerto, por respeto a los familiares, ¿no? Tema cancelado. Bueno, respecto a Fernando Martínez Moto, la que me dice alguna gente, bueno, gracias a mis compañeros de la Universidad Simón Bolívar, a mis compañeros usevistas de la Universidad del Futuro, por aclararme lo que significaba CLP, que yo lo había olvidado, Comités de Lucha Popular, o algo así, o Comités de Lucha por el Pueblo, ¿no? Y bueno, saludos a toda la comunidad usevista, sobre todo a los que somos de aquellos años, ¿no? Bueno, respecto a Martínez Mótola, no quiero volver a tocar el tema por respeto, un respeto absoluto a sus familiares, amigos y demás. Tampoco pienso discutir ni ponerme a averiguar por qué Martínez Mótola estaba, no sé en grado de qué estaba metido en la campaña electoral de Edmundo, ¿no? El caso es que pertenecía a la plataforma unitaria de la oposición, ¿no? Pero yo no sé, porque él siempre fue de base socialista, no sé en calidad de qué. Yo creo que lo que él quería era un cambio, ¿no? Y después, o sea, que se fuera Maduro y después competir entre ellos por diferentes modelos políticos. Y ese es uno de los problemas, que en esa plataforma está mezclado el arroz con mango. Eso es un arroz con mango ideológico que no llega a ninguna parte. Pero bueno, no quiero hablar más de ese tema. Respeto a la muerte de Martínez Mótola. Y como me aclararon, ingeniero eléctrico de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, yo quería hablar un poco de María Corina y en general de la oposición, de lo que yo llamo la oposición oficial, que ustedes saben cuál es, ¿no? Bueno, voy a usar un ejemplo muy trillado, pero primero lo uso y después les digo por qué. Voy a usar ese ejemplo por comodidad, ¿no? Y después les digo cuáles son las cosas que yo no comparto de ese ejemplo, ¿no? Cuando comenzó
la supuesta matanza de judíos en la Alemania de Hitler, primero eran fusilados y no existían campos de concentración, se llevaban a un montón de ellos y los fusilaban. Pero llegó un momento en que los que fusilaban, ¿cómo se llaman? O sea, llegó un momento en que los pelotones de fusilamiento no quisieron fusilar más. Llegó un momento en que psicológicamente los pelotones de fusilamiento, aquellos que matan aquellos que accionan las armas y fusilan, no quisieron fusilar más. Tenían problemas psicológicos graves, producto de haber fusilado a tanta gente, y no quisieron fusilar más. Entonces los nazis, abreviando mucho, discutieron el problema, los jerarcas nazis. Y dijeron, bueno, el caso es que están ya psicológicamente muy, muy mal. Si los obligamos van a seguir fusilando, pero no va a resultar bien esto. Psicológicamente no pueden más por lo siguiente, ¿no? No pueden más porque están fusilando gente, mucha gente. Es decir, gente como ellos. Es decir, el pelotón de fusilamiento, estos militares que tienen que fusilar, eran gente, eran personas, y estaban fusilando a otras personas. Entonces, como personas que eran, fusilando además a otras personas, que no eran sacos de papa lo que estaban fusilando, ¿no? Las balas iban a los cuerpos de otras personas. Dado que eran personas, fusilando personas, los pelotones de fusilamiento se mostraban agotados y había deserciones. Entonces, los nazis se reunieron y conversaron y dijeron, el problema es que, claro, los ven como personas y ya no quieren fusilar. Entonces tenemos que hacer algo para que no los vean como personas. Entonces se crean los campos de concentración, que al principio eran campos de trabajo, y algunos no eran campos de exterminio. Por ejemplo, yo estuve una vez en el campo de Terezín, en la República Checa, muy cerca de la frontera con Alemania a la altura de la ciudad alemana de Dresden, y en ese campo de Terezín fue un campo de trabajos forzados, o de trabajos, o un campo de concentración, más no un campo de exterminio. En último momento improvisaron una forma para matarlos, porque ya no había más trenes que los pudieran llevar a los campos de exterminio, al final de la guerra, ¿no? Pero bueno, eso para otro día. Entonces decidieron hacer los campos de concentración y la muerte en las cámaras de gas, porque era algo mucho más impersonal. Simplemente los metían allí, les decían que se tenían que bañar y accionaban las cámaras de gas, pero no veían, o sea, no los veían caer muertos, no había sangre. Y además los que recogían los cuerpos luego eran, digamos que soldados escogidos, para que a quienes no les perturbara recoger esos cuerpos muertos por el gas. Porque los nazis escogieron a los soldados. Hay psicópatas en todas partes. El porcentaje de psicópatas en este mundo es alto. Todos nosotros seguramente conocemos psicópatas y no sabemos quiénes son. Y puede que los conozcamos desde la infancia y no sabemos quiénes son. Cuando ocurre una situación extrema, bien sea a nivel de un país, bien sea una guerra entre dos países o tres, bien sea una guerra civil, bien sea una discusión muy fuerte y una pelea muy fuerte por algo, de repente podemos darnos cuenta
después de 30 años conociendo a una persona que es un psicópata. Pero a priori no se puede saber. De hecho, los psicólogos sí saben cómo averiguarlo y los psiquiatras, porque las policías, para sus departamentos más crueles, por decirlo así, contratan psicópatas para formarlos como funcionarios de alto nivel. Eso se ve mucho. Hay una película donde hay un psicópata, la película llamada Nikita, de más o menos el año 90, más o menos de 1990, una película de un director que a mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, Nikita es una película francesa donde se muestra a un psicópata que no lo parece. No lo parece en ningún momento de la película, pero tú sabes que lo es por las cosas que hace, ¿no? Un psicópata encargado de entrenar a gente para que esa gente mate. Un psicópata en las filas de la policía secreta francesa. Que no es raro que esa policía tenga psicópatas. Porque Jean-Luc Besson es el director, Jean-Luc Besson. Y tuvo problemas con esa película. La policía secreta francesa, por cierto, allí, además de la CIA, Simonovich está entrenado por la policía secreta francesa. La policía secreta francesa es considerada por Bill Gates, nada menos que por Bill Gates, que digamos, uno considera que es del bando de ellos, ¿no? Del bando de la CIA, del Mossad, ¿no? Pues esta policía secreta francesa es considerada por Bill Gates como un grupo terrorista del Estado francés. Esta policía secreta francesa, cuando hay una determinada persona a la que hay que eliminar porque al Estado no le conviene que esté viva, la desaparece y esa persona no aparece más nunca. La policía niega que sepa dónde está, dice que no saben de lo que hablan y desaparece. Desaparece. Entonces, entre otras cosas, la policía secreta francesa es considerada por Estados Unidos, por los mismos Estados Unidos. Así será que los Estados Unidos la consideran un grupo de terroristas, o sea, terrorismo de Estado. Un grupo terrorista al servicio del Estado, que hace los peores trabajos, como desaparecer gente que nadie nunca más vuelve a ver, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es para decir que ahí se ve un personaje que es el que entrena a los asesinos y es el perfecto psicópata. Un psicópata sociópata de los que necesitan los cuerpos policiales del mundo y las agencias de inteligencia como el Mossad. Bueno, en el Mossad debe haber montones de psicópatas y en la CIA y en todos los cuerpos especiales de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces en los campos de concentración se escogían estos perfiles psicológicos, los de los psicópatas, sociópatas, gente por el estilo, para recoger esos cuerpos luego en las cámaras de gas. Entonces, abrir el gas, o sea, introducirlos en las cámaras de gas diciéndoles que se iban a dar una ducha y abrir el gas no se les hizo ya tan pesado a los que antes estaban en el pelotón de fusilamiento, porque no veían lo que pasaba y qué sucedía allí, que ya no sentían que estaban matando personas. ¿Qué tiene esto que ver con Venezuela? Ya les voy a decir. Ellos ya no sentían que estaban matando personas, ellos bajaban una palanca para que ellos se bañaran. Ellos no sentían ya que estaban matando personas. Es decir, ellos los veían como cosas, como algo impersonal. Algo impersonal que no tiene ningún valor humano, que no ríe, que no llora, que no tiene sentimientos y que por lo tanto no hay ningún problema en bajar la palanca. Este ejemplo es muy trillado y se usa mucho porque 80 años después parece que los nazis siguen siendo los culpables de todo. Ya yo dije en un video que
En Europa está prohibido revisitar la historia de la Segunda Guerra Mundial y prohibidísimo revisar los acontecimientos ocurridos en la Alemania nazi. Tú no puedes contar una historia diferente de la que están contándonos desde hace 80 años. Pero obviamente yo en un momento dado dejé de creerlo. No de creerlo en términos absolutos, ¿no? O sea, no de creerlo en términos absolutos. Pero en un momento dado, y desde que vivo en Europa, sobre todo, aquí se sabe mucho más. O sea, aquí tú hablas con la gente, aquí tú te enteras de muchas cosas, ¿no? Si naces aquí, ya no. O sea, yo tenía muchísimos amigos judíos en Venezuela. Y hasta yo los consideraba especiales, ¿no? Elegidos, si se quiere, ¿no? Pero aquí empiezas a conocer su historia, su verdadera historia, ¿no? Todos los abusos que han cometido desde que decidieron llamarse a sí mismos judíos, desde que decidieron que había un solo Dios. Fueron los primeros que decidieron que había un solo Dios, pero fue una decisión. Y ahí empezó todo. Pero me está llegando por Amazon uno de muchos libros sobre la historia del Estado de Israel que voy a empezar a machacar desde esta mismísima semana para colocar, o sea, para comentarlo en el canal de historia. Pero si no se quieren inscribir en el canal de historia, pues lo tendré que colgar en el canal de historia y en este, ¿no? Porque no he querido grabar videos sobre lo que está pasando en Gaza, y no solamente en Gaza, porque es un asunto que viene de atrás y es complicado. Es complicado. Entonces no hay que banalizarlo. Hay que empezar en los antecedentes. Bueno, los antecedentes se remontan hasta antes de Cristo, pero yo voy a empezar más o menos a finales del siglo XIX. No me voy a ir al siglo IV antes de Cristo, más o menos, que es cuando empieza la cosa, sino me voy a ir al siglo XIX, ¿no? Finales. Pero la cosa viene de muy atrás. Bueno, entonces, ¿por qué hablo de esto, de este tema? Porque la oposición oficial venezolana, y cuando yo digo oposición oficial venezolana, yo me refiero sobre todo a María Corina Machado y lo que la rodea, el papá de Leopoldo López Gil, que es peor que Leopoldo López Mendoza. Ojo con Leopoldo López Gil. A Moisés Naím y a toda esa gente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no se puede hacer nada con ellos? Lo que pasa con ellos es que ellos, tomé unos apuntes mientras, ¿qué estaba haciendo yo mientras escuchaba una clase de ética online, tomé unos apuntes, pero no eran de la clase de ética, yo tomaba apuntes de otra cosa. Entonces, la oposición oficial, léase María Corina Machado y sobre todo Moisés Naím, y no es casualidad que sea judío. Porque yo tengo un amigo que él dice, este es mi único poema político, y una estrofa y un verso de ese poema dice, ahora que los judíos tomaron el sitio de los nazis. O sea, ahora que los judíos tomaron el sitio de los nazis. Y ese poema lo escribió él hace 20 años. Es de Antonio Mendoza Walsh, ese poema. Y ese solamente es un verso del poema. Entonces, en Venezuela, la oposición oficial, y sobre todo Moisés Naím por el hecho de ser judío, y puede que algo de psicópata tenga, o mucho, aunque no es lo suficientemente inteligente porque los psicópatas son inteligentes, y él no. Él estudió administración de empresas en la Metropolitana,
Yo di clases allí de investigación de operaciones 1 y 2 para 5º año de administración de empresas sin haber visto nunca esa asignatura. Agarré el libro de texto, en una noche me lo zampé y al día siguiente estaba escribiendo modelos matemáticos en la pizarra. O sea, el nivel de la metropolitana para alguien de la Simón Bolívar es risible. Risible. Él es administrador de la UNIMED, con posgrado y doctorado en Estados Unidos. ¿Pero en qué? En administración. Bueno, entonces, cuando tú, que eres una persona, porque a lo largo de la historia se han cometido muchas atrocidades por no ver al otro como personas. Por ejemplo, la esclavitud. Cuando tú coges a una persona o a un grupo de personas, las amarras con cadenas, las esclavizas, las haces trabajar para ti, contratas a un tipo con un látigo que les pega y tú te sientes normal y corriente, eso para ti es normal, tú no estás viendo a esa gente como personas. Tú estás viendo algo totalmente despersonalizado, una cosa. Son cosas que te pertenecen, son herramientas de trabajo. No lo ves como personas. Entonces, Moisés Naín, que fue el primerito, nunca vio a Hugo Chávez como persona. Si no hubiera producido esa infame serie El Comandante, que la vi enterita, donde incluso coloca a Chávez como violador de mujeres. Y hay escenas muy fuertes donde colocan a Chávez como un maltratador de mujeres. Yo quisiera saber cómo Naím sabe eso. Por supuesto que yo no me lo creo, pero ¿cómo Naím? Vamos a suponer que sea cierto. ¿Y cómo lo supo Naím? Entonces, Naím nunca ha visto a Chávez como una persona, como un ser humano. Entonces, el problema de la oposición oficial y de María Corina Machado es que no ven a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los hermanos Rodríguez, a Delcy, a Tarek y a todos ellos, no los ven como personas. Para ellos no son personas. Para ellos hablan del bien y el mal. Es decir, María Corina y Moisés Naím, y es que a Moisés Naím hay que mencionarlo, porque él trata de estar en bajo perfil, pero hoy mismo he visto más videos de esos engañosos y todos son obra de Moisés Naím, porque están en todos los canales de Naím, que yo sé cuáles son. Naím debe pensar de mí. A esa pendeja le dimos oportunidad de que ganara un dineral. Y mírala allí viviendo casi que en una cabaña en Madrid. Eso lo dirá cuando ve el techo de madera, ¿no? Eso seguramente lo dice, porque para Naím el que no hizo dinero es algo que hay que pisotear. Bueno, entonces, Naím, María Corina y todos ellos no ven a Nicolás Maduro como persona, ni ven a los hermanos Rodríguez como persona, ni ven a Diosdado como persona. Por lo tanto, no reconocen al otro, como diría un psicoanalista, como diría un filósofo, como diría Lacan, como diría Freud, como diría cualquier psiquiatra que se preste. El mismísimo Jorge Rodríguez lo podría decir. Ellos no ven al otro en las personas, en los chavistas, sobre todo en la alta plana del chavismo, Nicolás, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Tarek, Iris Varela, etc., no los ven como personas. Es decir, no reconocen al otro. Cuando yo, que soy persona, no reconozco al otro, que es una persona, pero yo no lo reconozco. Y no hay que decir no lo reconozco como persona. No reconozco al otro. Cuando yo no reconozco al otro, le puedo hacer cualquier cosa, porque no es persona.
Lo puedo tirar por la ventana como si fuera un objeto que ya no necesito. Entonces, esa oposición oficial no ve a Nicolás Maduro, Diosdado, etcétera, como personas. Es decir, dicho en términos psicoanalíticos, filosóficos, esa oposición oficial no reconoce al otro como interlocutor válido y no reconoce ni siquiera que hay un otro. No solo es que no lo reconoce como interlocutor válido, sino que ni siquiera reconoce que hay un otro. O sea, no reconocen al otro en mayúsculas. En mayúscula la O nada más. No reconocen al otro. Al no reconocer al otro, están ignorando no solo los líderes del chavismo, o sea, los están considerando no personas, no solo los líderes del chavismo, sino todos sus seguidores. No los ven como personas, no reconocen al otro. Al no reconocer al otro, no lo reconocen como interlocutor válido. Pero eso que está ahí, que ellos no reconocen como si fuera un otro, ellos lo ven como un cáncer localizado, sin metástasis, localizado, que hay que destruir como sea, que no quede rastro de eso, limpiarlo todo y luego echar una miradita, no sea que haya habido metástasis, ¿no? Destruirlo, aplastarlo, eliminarlo, desintegrarlo, pulverizarlo. Ganas no les faltan de hacer lo que hizo Estados Unidos con Nagasaki e Hiroshima. Lo que los judíos consideran que no fue un crimen. Los judíos, que tienen mucha influencia en los ámbitos filosóficos, consideran que el holocausto fue un crimen, pero las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima no, porque fueron acciones para terminar con una guerra. Gracias a las bombas atómicas se acabó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese montón de gente, que 1 millón de personas en un segundo ya se hayan convertido en una mancha de grasa, eso ellos no lo ven como un crimen ni como un delito. Y mejor no pensemos en los que sobrevivieron, porque lo peor que te podía pasar en Hiroshima y Nagasaki era no morirte al instante con la bomba. Allí lo que había que rogar era de morir instantáneamente, pero quedaron sobrevivientes. Y todavía hoy en día nacen niños con mutaciones. Todavía eso tiene radioactividad. Pero los Estados Unidos nunca consideraron a los japoneses personas. Y plaf, decidieron hacer esa acción de paz para acabar la guerra. Entonces, esta posición oficial no reconoce al otro, o sea, no reconoce. Ellos hablan incluso del bien y el mal. Ellos son el bien, o sea, ellos son personas. El chavismo es el mal. Entonces, ellos son incapaces, por ejemplo, de pensar. El 14 de febrero yo estaba viendo el Facebook o el Internet, YouTube, no sé qué estaba viendo, ¿no? Exactamente. Estaba metida en Internet y caigo en una página donde hay unas fotos de Diosdado Cabello con su esposa, hijos, nietos, por el Día de los Enamorados, ¿no? Hay unas cuantas fotos, no muchas, ¿no? Entonces yo veo a Diosdado Cabello con su esposa, veo un hombre que quiere a su esposa, lo veo con sus hijos, nietos, veo una familia feliz. ¿Qué veo? Personas, seres humanos. Aunque me separen 1000 cosas de Diosdado Cabello, yo lo veo como persona. ¿Cómo lo ven? Y yo los conozco, porque de allí vengo. Y allí todavía estoy. Solo que, o sea, me tienen puesto un cartelito de peligro, peligro, traidora, traidora, resentida. Incluso me han dicho que yo estoy mal de la cabeza, que tengo una patología horrible.
porque a veces defiendo el chavismo. Incluso una amiga mía de la infancia me dijo que yo defendía el chavismo porque estoy sexualmente insatisfecha. Ay, Elena, pobrecita de ti. Pobre Elena, si yo contara lo tuyo. Fuiste la esclava de un hombre durante 20 años. Ese sí que no te veía como persona. Es que no salías de la casa, Elena. A criar los hijos, a cocinar, planchar y a cumplir con tus deberes maritales, ¿no? Tú sí debes estar súper satisfecha sexualmente. Ahora me han dicho que sales, por fin, a los 60 y pico años de edad. No porque se murió, sino porque decidió dejarte y buscarse otra esclava más joven. Bueno, entonces el problema es que ellos son el bien. Y al chavismo lo ven como el mal. No ven a Nicolás Maduro como persona. No lo ven como un chico que estudió en un liceo, que fue representante de estudiantes, ¿no? Que estuvo en el centro de estudiantes del liceo en el que estudiaba, que luego sus inquietudes políticas lo llevaron a Cuba. No, ellos no ven la historia de un ser humano. Ellos ven el mal, el tumor. Entonces, como ellos ven que hay un tumor en Venezuela y el tumor tiene seguidores, ellos quieren acabar con todo eso y empezar de nuevo. Porque resulta que a Venezuela le dio cáncer, pero el tumor está localizado. Aunque realmente no está localizado, porque el pueblo venezolano y los seguidores del chavismo están por todo el territorio nacional. Pero ellos no los ven como personas. Ellos se ven a sí mismos como personas. A los demás, a los chavistas, no. Y a mí, bueno, ni les cuento lo que dicen de mí, ¿no? Entonces, esta oposición no reconoce al otro, punto. No lo reconoce. O sea, no ve personas del lado que ellos llaman el mal. Por lo tanto, no lo puede reconocer como un interlocutor válido. Por lo tanto, no puede haber diálogo. Porque no puede haber diálogo entre personas y no personas. No puede haber diálogo entre personas y cosas. Y para ellos son cosas y cosas podridas. Y lo único que piensan es en acabar con eso radicalmente, como sea. Como sea. Y por eso se atreven a pedir una intervención militar extranjera. Entonces, lo que no es persona se puede anular, se puede matar, y aquí anoté símil con los judíos en Auschwitz. Bueno, ya lo comenté. Vamos a ver. Entonces, María Corina Machado no ve al otro, porque de hecho cada vez que ella habla, o sola o con una entrevista, ella dice, cada vez que ella habla, ella dice, esto es que ustedes no entienden, le decía el hijo de Donald Trump, ustedes no entienden que esto no es una lucha contra un mal gobierno, sino que esta es una lucha del bien contra el mal. Es que ustedes tienen que entender, le dice ella al mundo, que eso no es un gobierno, sino que eso es una organización criminal. Todos, hasta el último ser humano que haya votado por Nicolás Maduro, ellos son una organización criminal. O sea, ella no salva absolutamente nada. Ahí lo que hay es una organización criminal llena de no personas, un tumor. Entonces, esa posición de María Corina no es una posición que pueda conducir ni a un entendimiento ni a la paz. La posición de María Corina no conduce a la paz, sino todo lo contrario. María Corina y Zelensky están los dos muy bien sintonizados, ¿no? Porque María Corina no reconoce
al otro. No lo ve como persona, no lo reconoce. Y entonces dice cuando habla con todos los que la entrevistan o que hablan con ella, no, es que tú no entiendes. Eso es una banda criminal. Eso es, bueno, dice cosas peores. Eso es tumor cancerígeno que hay que eliminar de raíz. Y después quimioterapia 20 veces seguidas, que no quede nada. Entonces, ella cuando pide una intervención militar, ¿qué está pidiendo? Liquidar a ese que ella no considera que es un otro. Liquidar eso, el mal. O sea, cuando ella pide una intervención militar, no, gatita linda, no, y bella, no, me vas a tumbar todo, más tarde te hago cariñito, sí. Ajá, aquí está. Mírenla, cosita. Ay, ella será una persona, un ser. María Corina le gustan los gatos. Bueno, entonces, porfa, no, mi amor, que no te quiero echar, pero es que ahorita no puedo. Gracias. No me tumbes la grabación. Bueno, entonces, Dios, ya se puso a saltar. Bueno, please. Entonces, María Corina no reconoce a los demás como seres humanos. Ella no se imagina un domingo de Nicolás Maduro con Cilia Flores, perdón, qué sé yo, desayunando y qué sé yo, recorriendo un jardín y acomodando unas flores. No son personas para ella. Entonces, ella, cuando pide una intervención militar es porque no los considera personas. Pedir una intervención militar es pedir liquidarlos. Lamentablemente esto ha llegado demasiado lejos porque esto ya lleva 25 años. Yo lo contaría desde el 92. 92, 2002, 2012, 2022. Esto lleva 42 años ya. Desde el 92. ¿Qué edad tengo yo? No, 25 más 8. 25 más 8. Esto lleva 33 años. 33 años en los cuales la oposición, aunque Chávez todavía no estuviera en el poder, no lo reconoce como persona. Y así sigue la cosa. Entonces, esta posición es totalmente contraria a la paz. Ella quiere la liquidación, ella no negocia. Ella dice, no, que no cumplieron los acuerdos de Barbados. Esos acuerdos, ella nunca se los tomó en serio, ni ninguno de ellos. Ellos lo que quieren es una intervención militar. Entonces, esa actitud de María Corina Machado es totalmente contraria a la paz. Y ella está enferma de odio. Yo me acuerdo que en el 92 yo decía en mi casa lo mismo que decía Lepage en el Congreso: muerte a los golpistas. En mi vida yo le había deseado la muerte a alguien, en mi vida. Y en el 92 los quise muertos. Y los quise muertos durante muchos años. Pero llegó un momento en que yo reflexionaba, pero no fue una decisión, fue un proceso que se fue dando dentro de mí. Llegó un momento en que o dentro de mí se daba un proceso de pacificación, no necesitaba yo estar con ellos para entrar en paz con ellos. O sea, llegó un momento y que culminó en 2011, desde el 92 hasta 2011, en que yo pude verlos como personas que en realidad buscaban en el 92 lo mismo que yo, porque yo salí en noviembre, el 30 de noviembre del 91, yo dejé el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 2 meses después daban el golpe de Estado, el 4 de febrero. Yo me fui del gobierno de CAP 2 por la corrupción y ese golpe fue dado contra la corrupción.
Entonces estábamos en la misma senda, en la misma trocha, como diría Chávez. Me tomó tiempo, pero dentro de mí empezó a ocurrir un proceso de reconocer al otro como un actor político, de entender. Me tuve que poner a leer y a entender lo que era el mundo militar, que todavía yo no conozco bien el mundo militar, pero entenderlo. Hablé con personas que me explicaron que en las academias militares de todo el mundo se estudia cómo dar un golpe de Estado, porque a veces es necesario darlo si el gobernante, el presidente de ese país, se sale del rumbo que tenía que seguir, o sea, traiciona la democracia, se sale, va en contra de los intereses de los habitantes del país. Hay golpes de Estado que son correctivos. Y yo lo que hice fue informarme, relajarme y llegar a ver a las personas, al reconocer al otro. Ahora, yo que conozco a toda esa gente, les digo que es imposible que esa gente los reconozca como personas, por decirlo así de esa forma, ¿no? Y eso no lleva a la paz. Y por supuesto que así no se puede hacer una transición. Así no puede haber un cambio de gobierno. Por otra parte, ellos tienen que entender que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a seguir. Y puede que durante 6 años no esté en el gobierno, porque en el 2031 gane la oposición, otra oposición, pero después vuelvan al gobierno, ¿no? Y hay una similitud ahí que ya haré en otro video con el caso del Partido Revolucionario de México, posteriormente llamado Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entonces, y una pequeña comparación entre la Revolución Mexicana y la venezolana bolivariana. Entonces el problema es que María Corina no ve al otro. Ella no ve ningún interlocutor, ella no ve al otro. Ella solo ve un tumor al que hay que tirarle encima una bomba atómica. No reconoce como persona al otro, o sea, no reconoce al otro. Por lo tanto, no ve persona y no tiene nada que dialogar. Y está allí haciendo lo que le da la gana porque es una niñita bien que toda la vida ha hecho lo que le da la gana. Entonces, no le da carácter de persona al chavismo. Y cuando digo el chavismo me refiero también a toda la gente que antes de Chávez estaba excluida totalmente de la sociedad venezolana. Y sobre la exclusión, que yo también la veía, hablaré en otro video. La exclusión anterior al chavismo. Entonces, para ella el país es algo lleno de mierda. Y ella lo que quiere es echar un insecticida mortal para acabar con eso y empezar de cero, ¿no? Y de paso mandarme a... Porque el PP, esto va a dar la vuelta en España, el PP va a gobernar. Mandarme a extraditar a mí, que me iré para Portugal. La vida es más barata en Portugal. Como tengo pasaporte europeo, me iré para Portugal sin decirle a nadie, ¿no? Entonces me quedaré así empadronada en Madrid y me voy para Portugal, me voy para Berlín, donde tengo amigos, ¿no? Me escondo por allá, no sé, me voy para Sicilia, no sé. No sé por qué les aseguro que me odia. Ella y Moisés Naim. Bueno, entonces, para María Corina es el camino del bien contra el mal. Ella personifica el bien. El chavismo, el mal. Hay que destruir el mal, el chavismo. Hay que destruir, quitar el tumor y vaciarlo así por los lados y meter mucha quimioterapia para que eso no haga metástasis, ¿no? Es decir, y esta es una posición totalmente contraria a la paz. Y esto no puede ser por muchas cosas, ¿no? Por las cosas obvias y otras que a lo mejor no son tan obvias, ¿no? Entonces, para reconocer al otro, o sea, para que haya un diálogo,
un diálogo de verdad franco, honesto, un diálogo entre seres humanos, se tiene que reconocer al otro. Si no, no hay posibilidad alguna de diálogo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque los venezolanos, porque somos todos venezolanos. Nicolás Maduro es tan venezolano como yo soy tan venezolana como, qué sé yo, Delcy Rodríguez, todos somos venezolanos. Hay un territorio adjudicado a ese país llamado Venezuela, ¿no? Un idioma, unas costumbres, una gastronomía, ¿no? Y María Corina no puede pretender que la mitad del país no pertenezca al país, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, el país tiene que haber una pacificación y tiene que haber respeto entre el chavismo y las oposiciones. Tiene que haber respeto, tiene que haber diálogo, se tiene que ver a todo el mundo como un ser humano. Y yo veo que con esa oposición oficial eso está muy difícil. Muy difícil porque están convencidos de que el chavismo es mierda. Pero si tienen toda la vida, o sea, tienen 20 años diciendo que Diosdado es el que comete los crímenes de todo el planeta. Y la gente lo cree. O sea, que Diosdado tiene, no sé, muchos cuerpos idénticos y Diosdado está matando gente por todas partes. Por Dios. Por otra parte, eso que le han hecho a Diosdado Cabello, de identificarlo con todos los crímenes, con todas las organizaciones criminales, con todos los asesinatos y tortura, han creado una imagen irreal de Diosdado Cabello. Y no sé si saben lo que eso significa. Porque esa oposición oficial ha colocado a Diosdado Cabello como un monstruo, como el monstruo de la Laguna Negra. Y por supuesto que Diosdado Cabello no quiere que se acaben los gobiernos chavistas, porque lo han puesto como el culpable de cuanta cosa mala pueda haber, y lo quieren pescar casi que con un arpón y llevarlo para la Corte Penal Internacional. No ven en él un rastro de ser humano. No les da la gana y están enfermos. Porque eso es una enfermedad y cualquier psiquiatra lo puede decir. Psicólogo o psicoanalista. Están enfermos y lo que conviene, lo que tenemos que hacer, y me gustaría verlo antes de morirme, es que todos los venezolanos nos respetemos los unos a los otros, independientemente del partido político al cual le demos nuestro voto, independientemente de cualquier ideología, que nos respetemos, que seamos como antes. Y estos personajes, sobre todo María Corina, son dañinos, tremendamente dañinos. Porque María Corina no ve un país con chavistas. Ella ve un país que no existe. Porque en Venezuela hay miseria, porque en Venezuela hay gente excluida, porque en Venezuela hacen falta viviendas, porque en Venezuela no se puede hacer un programa, no se puede aplicar un paquete neoliberal de un solo golpe, porque la gente de los ranchos es gente, son personas, porque no se puede, hay que ayudar a esas personas, es necesario, indispensable en Venezuela un estado de bienestar. No se puede decir que son vagos, que no trabajan, que nunca han querido trabajar, como ha insinuado María Corina en muchas entrevistas, donde dice, es que nunca en Venezuela ha habido liberalismo. Venezuela siempre ha sido socialista. Ella lo que quiere decir es que los venezolanos viven sin trabajar, que no se ganan lo que se comen. Yo quisiera ver a María Corina bajando de un rancho de la Caracas La Guaira, de punta en blanco, como vi yo millones de veces, miles de veces, veía yo bajando
a las 5 de la mañana, iba yo en el carro por la Caracas La Guaira y veía bajando de los cerros a esas mujeres con sus moños, con su peinado, con laca, maquilladas, ¿no? Con los zapatos bien lustrados, perfectas, iban bajando esas mujeres con una, o sea, con una presentación perfecta para ir a una oficina, ¿no? Se paraban allí, esperaban un carrito por puesto que las llevara generalmente al metro de Gato Negro, ¿no? De ahí cogían el metro, después otro carrito por puesto, etcétera, y llegaban puntuales a su trabajo, ¿no? Yo quisiera saber si María Corina se puede imaginar a qué hora se levantan esas personas, que se tienen que duchar en una ducha precaria, que se peinan, se maquillan y se arreglan perfectamente y bajan a la orilla de la autopista a coger un carrito por puesto, donde van parados y agarrados de los tubos, ¿no? Y después en el metro hacinados a un lugar de trabajo. María Corina se habrá puesto alguna vez en la piel de esas personas, porque yo eso lo he vivido, pero no necesitaba vivirlo para saber que es horrible. Yo hubo una época en que no tenía carro y tenía que ir a dar clases a la Universidad Simón Bolívar del Litoral. Yo caminaba desde La Carlota hasta el metro de los Dos Caminos. Allí tomaba el metro hasta Gato Negro. En Gato Negro tomaba un carrito por puesto hasta Caribe, cerca del Tomaselli, por ahí. Y ahí tomaba un carrito por puesto hasta la entrada de la Simón Bolívar del Litoral y después tenía que caminar y caminar hacia adentro. Y de regreso a la misma vaina. Pero María Corina no ha vivido eso. Y para ella, los que alguna vez hemos hecho ese sacrificio, porque nadie quería dar clase en la Universidad Simón Bolívar del Litoral, nadie. Y yo dije, bueno, yo puedo ayudar dando 1 o 2 asignaturas. Y enseguida dijeron, vale. ¿Haría eso María Corina? Ese sacrificio para darle clase a esas personas que evidentemente esos estudiantes eran más pobres y más desfavorecidos que los de la Simón Bolívar de Sartenejas. ¿Hubiese hecho eso María Corina Machado? No. El que gobierna en Venezuela tiene que saber las dificultades por las que pasa Venezuela, por las que pasan los venezolanos. Y bueno, ya los dejo porque los estoy mareando, pero quería grabar esto. Ahora voy a subir voy a jugar un rato con la gata, voy a subir y yo hasta a la gata también la veo como persona. ¿Tiene gatos, María Corina? Bueno, nos seguimos viendo.